Hola, ¿cómo andan? Vamos a retomar hoy el tema que veíamos, que empezamos a transitar la charla anterior, que es el de perspectivas cónicas. Me interesaba hacer un breve repaso de lo que estuvimos viendo, ¿sí? Y vamos a profundizar un poquito más, incorporando algunas situaciones particulares que pueden aparecer en alguna situación volumétrica que vayamos a representar, y que vamos a analizarlas para poder reflexionar todos juntos y ver cómo las podemos resolver. En primer lugar, quería hacer como especie de repaso de los elementos que empiezan a intervenir en este sistema, ¿sí? Recuerdan que aparecía el observador como un elemento importante, porque era el observador era el punto a partir del cual iban a salir esos rayos de proyección hacia el objeto que vamos a representar. Ese objeto va a estar representado en un plano donde vamos a proyectarlo, ¿sí? Que lo vamos a llamar plano de cuadro. Vamos a tener un plano de apoyo, ¿sí? Un plano de referencia, un plano de tierra. Y después, lo que nos va a interesar mucho es la posición de ese observador, la posición ya sea respecto a la distancia del objeto, ¿sí? En lejanía, cuanto más cerca o más lejos está, la posición en altura, ¿sí? Si el observador está parado, si es una perspectiva más bien peatonal, en donde la altura de los ojos está a una altura de un hombre parado, si está agachado, si es una perspectiva más aérea, porque se quiere mostrar cuestiones más generales vistas desde más arriba, ¿sí? Esa altura del observador va a determinar esa altura y la posición del observador va a determinar esa visual media, ¿sí? La visual media, que es esa línea en el centro de los ojos del observador, y la intersección de esa visual media con ese plano de cuadro iba a determinar esa línea de horizonte, ¿sí? Que es la que nosotros vamos a tener como referencia a la hora de armar la perspectiva, y es la que nos va a dar la altura del observador y dónde vamos a apoyar los puntos de fuga. Recuerden que si el objeto a representar tenía una cara, ¿sí? O si una cara o ciertas aristas que están paralelas a ese plano de cuadro, y solo una dirección que no corresponde o no es paralela a ese plano de cuadro, esa perspectiva va a ser a un punto de fuga. Ahora, si el objeto, ¿sí? Tiene direcciones, o sea, sus direcciones predominantes no son paralelas a ese cuadro, a ese plano de cuadro, van a empezar a intervenir otros puntos de fuga, ¿sí? Van a haber tantos puntos de fuga como direcciones predominantes hayan en el objeto a representar. En este caso, fíjense que hay dos direcciones del objeto, ¿sí? Esta roja que está planteada acá, y esa amarilla, que ninguna de las dos son paralelas al plano de cuadro, por lo tanto se generan dos puntos de fuga. Recuerden que para hallarlos pasábamos una paralela a esa dirección del objeto por el observador hasta chocarnos con el plano de cuadro, y ahí obteníamos el primer punto de fuga. Y lo mismo pasa con las otras direcciones. Entonces, bueno, esto es un breve resumen de cómo podemos, o cuáles son los elementos que empiezan a intervenir en este tipo de perspectivas. Recuerdan que tenemos, por ejemplo, en este caso, es una perspectiva a un punto de fuga, ¿sí? Este es un prisma simple, en donde, según este planteo previo, ese prisma está apoyado sobre ese plano de cuadro, ¿sí? Que en este planteo previo, que es una especie de vista aérea, es una vista aérea de lo que estábamos viendo anteriormente, de ese sistemita de cómo se componía el sistema, indica que ese plano de cuadro lo voy a empezar a ver como una línea, porque lo veo desde arriba, y el objeto está apoyado sobre ese cuadro. Recuerden que decíamos que todos los objetos planos,
caras, aristas que estén apoyadas sobre el plano del cuadro, van a ser o se van a ver en verdadera magnitud. En la charla anterior eso lo veíamos y se veía bien, se visualizaba bien en una de las diapositivas en donde estaba la explicación de por qué pasaba esta situación. Entonces, tenemos el plano de cuadro, el objeto a representar, tenemos la posición del observador, ¿sí? Lo que nos determina una visual media, ¿sí? Y donde choca con el plano de cuadro voy a determinar ya ese punto de fuga. Tenemos una posición del observador, ¿sí? En este caso ya hay una distancia determinada y una posición en horizontal que también está determinada. Y luego en el planteo de la perspectiva teníamos el plano de apoyo, que sería la línea de tierra, la línea de horizonte, que es lo que nos determina la altura del observador, y en este caso el punto de fuga que coincide con la visual media, ¿sí? Vamos a tener ese punto de fuga. Entonces, ¿qué era lo primero que teníamos que determinar cuando empezábamos a armar o a realizar este tipo de perspectivas? Era comenzar con las caras o los elementos que tengamos apoyados en el cuadro. En este caso, fíjense, tengo toda esa cara, ¿sí? Apoyada en el cuadro. Por lo tanto, podemos decir que ese punto y ese punto los vamos a bajar, porque son datos que tengo en verdadera magnitud y están apoyados en el cuadro. Y tengo como referencia dibujada acá, sobre la línea de tierra, una vista que me va a indicar qué altura tiene esa cara que está apoyada en el cuadro. Como está en verdadera magnitud, puedo determinar que esa cara ya la tengo dibujada en primer plano, ¿sí? Lo que faltaría hacer o resolver es cuáles son estos puntos, que son los que determinan dónde termina ese prisma. Para eso yo sé, o todos sabemos, ¿sí? Que a partir de esa cara que está apoyada en el cuadro, todo lo que se va hacia atrás o lo que va en profundidad va a ir fugado, ¿sí? Hacia el punto de fuga. Ahora esto está todo dibujado en línea de trazos, porque como es un prisma lleno, compacto, esto serían aristas ocultas las que estoy viendo por detrás, ¿sí? Entonces, yo ya al fugar esos 4 puntos, esos 4 vértices, hacia el punto de fuga, estoy determinando esas fugas, estas direcciones, ¿sí? Que tengo acá. Pero al llegar hasta el punto de fuga es como que son esos, yo el otro día les decía que son como especie de rieles que van hacia el infinito. Cuando llegan al punto de fuga es como si fuera ya el final, el infinito. Entonces, lo que tengo que determinar es, dentro de todo este recorrido, cuál es ese punto final de ese prisma. ¿Cómo hacíamos para eso? ¿Recuerdan? Para obtener esa profundidad. Íbamos a llevar, en realidad es al revés, desde el observador voy a buscar a ese punto. ¿Se acuerdan? Tirábamos como esos rayos desde el observador que van a interceptar ese punto que quiero encontrar en la profundidad. Y lo que me interesaba a mí era en qué momento chocaba con el cuadro. ¿Por qué? Porque es en el punto en donde se intersecta ese rayo visual que va a buscar esa profundidad con el cuadro, el que me interesa para venir acá y saber dónde termina esas aristas que se van hacia atrás, ¿sí? Y lo mismo va a pasar con esta otra de acá atrás, ¿sí? Es ahí como queda definida la parte de atrás o las aristas ocultas que estarían terminando de definir ese prisma que estábamos dibujando. Entonces ahí brevemente hicimos un repaso de lo que es esa perspectiva a un punto de fuga. ¿Qué pasa ahora? Fíjense, tenemos la misma situación, ¿sí? El mismo prisma apoyado en el cuadro, teníamos como resultante esa perspectiva, que es la que está pintada de gris, pero ahora empieza a aparecer
o apareció, se incorporó otro elemento. Un elemento que está por delante del cuadro, ¿sí? Esa es la diferencia que podemos encontrar respecto a lo que veníamos trabajando anteriormente. ¿Cambiará algo? No, no va a cambiar nada. Conceptualmente vamos a seguir trabajando de la misma forma, ¿no? Ya tenemos resuelta la primera parte, ¿sí? Que es la del prisma que está por detrás, y vayamos con esto. ¿Qué hacíamos hoy al principio, anteriormente? Nos fijábamos si había algo apoyado en el cuadro como para tomar como referencia de que es el punto de partida como verdadera magnitud, ¿sí? Sí, tal cual, como antes teníamos esta cara que estaba apoyada en el cuadro, ahora vamos a tener esta cara que está apoyada en el cuadro, ¿no es cierto? Entonces hacemos exactamente lo mismo que hacíamos hoy. Las voy a llevar para apoyar el cuadro. Como están apoyadas en el cuadro, puedo tomar también la altura en verdadera magnitud. También lo incorporé en la vista, ese nuevo, en este caso es un cubo, ¿no? Entonces, ya tengo, fíjense ahí atrás, dibujada la parte de atrás de ese cubo en verdadera magnitud porque está apoyada en el cuadro. Ahora, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que anteriormente tirábamos las fugas hacia atrás, ¿sí? Hacia el punto de fuga, que era lo que después me iba a ayudar a determinar la profundidad? Acá vamos a hacer lo mismo. Si yo tiro a partir de acá las fugas hacia el punto de fuga, estoy llevando como si ese prisma fuera para atrás, pero en realidad yo sé que ese prisma viene para adelante, por lo tanto esas fugas tienen que venir hacia adelante, ¿sí? Pasan por este punto, hacia la fuga, y siguen hacia adelante. Es exactamente lo mismo que hacíamos hacia atrás, ahora lo hacemos para adelante. Las llevo hasta que se puedan terminar. ¿Cuándo se van a terminar? ¿Se acuerdan qué hacíamos para poder cortar esa profundidad? Desde el observador tirábamos ese rayo hasta interceptar el punto límite que queríamos encontrar. ¿Y qué era lo que me importaba? La intersección de ese rayo con el cuadro. Y hasta acá todavía no me choqué con el cuadro. Entonces lo que tengo que hacer es llevarlo hasta el cuadro hasta que se choque. Lo mismo que hacíamos anteriormente. Lo que me importaba era la intersección del rayo que salía desde el observador, que unía al punto que quería buscar en la profundidad. Lo que me importa es la intersección con el cuadro. Y eso es lo que traigo hacia la perspectiva, ¿sí? Para determinar dónde voy a cortar esa fuga infinita que tenía anteriormente. Fíjense que lo puedo hacer con los dos puntos, ¿sí? Y ahí ya puedo determinar, lo mismo hago con las alturas, determino el límite de ese objeto por delante del cuadro. Fíjense, son situaciones distintas, ¿sí? Diferentes a lo que vimos, es algo nuevo, pero básicamente lo resolvemos con los mismos conceptos que veníamos usando, o sea, no hay incorporación de nuevos conceptos, ¿sí? Razonando y entendiendo lo que venimos usando desde la clase pasada, podemos resolver tranquilamente estas situaciones, ¿sí? Fíjense ahora, a dos puntos de fuga, pasaba lo mismo. Tenemos este objeto, que es un prisma, que tiene una arista apoyada en el cuadro, ¿sí? Vamos a tener un observador a una determinada distancia, en una determinada posición, establezco una visual media. Cada una de estas dos direcciones que no son paralelas al cuadro me van a determinar, en este caso, dos puntos de fuga, ¿sí? Esos puntos de fuga los vamos a trasladar ya al planteo de la perspectiva, en donde yo tengo una línea de tierra, una línea de horizonte, que estaba determinada por la altura del observador, y es en esa línea de horizonte donde voy a apoyar esos puntos de fuga. ¿Cómo empezábamos acá?
¿Recuerdan? Vayamos a hacer el paso a paso. Lo primero que hacíamos, repito el mismo razonamiento que veníamos haciendo anteriormente, no incorporo ningún concepto nuevo. Hacemos o reforzamos y seguimos analizando lo mismo que venimos trabajando. Lo primero que hago es fijarme si tengo algún elemento apoyado en el cuadro, porque va a ser lo que me va a dar de referencia de verdadera magnitud. Efectivamente tengo esa arista, es la que voy a bajar. A esa arista le puedo dar su verdadera altura, que la tengo acá como referencia en la vista. A partir de ahí yo sé que tengo una dirección que se va en profundidad y fuga hacia un punto de fuga, y otra que va hacia otros puntos de fuga. ¿Sí? Una dirección hacia un punto, otra dirección hacia otro punto. Ya tengo esos dos rieles o esas dos fugas que van hasta el infinito. Lo que me falta hacer ahora es determinar la profundidad. ¿Cómo determinábamos esa profundidad? Lo mismo que hacíamos anteriormente, en la diapositiva o en el ejemplo anterior. Desde el observador sale un rayo que va a interceptar a ese punto que yo quiero encontrar dentro de esa profundidad, y lo que me importa es la intersección con el cuadro. Esa línea es la que voy a bajar, y es la que va a cortar esas fugas que yo tenía hacia el infinito. Y lo mismo pasa con esta otra, ¿sí? Lo que me importa es ese punto del cuadro, bajo y corto esas dos fugas. Y ahí ya queda determinado ese prisma que veníamos dibujando, ¿sí? No hago más que repasar los mismos conceptos que venimos trabajando en el anterior ejemplo. Ahora, ¿qué pasa acá? Lo mismo que hoy. Teníamos un objeto que está por delante del cuadro. Tenemos el mismo prisma, que ya lo tenemos dibujado ahí, ¿sí? Y este objeto que se vino adelante del cuadro. Como referencia, ¿qué puedo encontrar acá? A ver, que uno de estos dos puntos que definen el objeto están dentro de esta fuga, ¿sí? Esta fuga, ustedes ya la tienen. Esta fuga ya la tienen, que es esta. Acá, ¿se acuerdan que ya habíamos sacado una de las profundidades para poder obtener ese punto? Pero bueno, lo mismo que hicimos con este punto acá, podríamos hacerlo con este y con este. Una referencia ya tenemos. Entonces vamos a hacerlo. ¿Qué hacíamos para obtener esos puntos que están dentro de una fuga o están metidos dentro de esa profundidad? Para encontrarlos, desde el observador, tirábamos, ¿sí?, esa especie de rayos que iban a interceptar ese punto, y lo que me interesa a mí es dónde choca con el cuadro. Eso es lo que voy a bajar, y ya determino ahí cuál es el punto en donde empieza ese prisma. Lo mismo voy a hacer con este otro, ¿sí? Toco ahí, y ahí ya tengo esos dos puntos. ¿Estamos? Ahora tendría que saber hasta dónde viene acá adelante. Yo a partir de ahí, tanto del punto 5 como del punto 6, ya puedo establecer esa fuga. Si yo la tiro hacia atrás, significa que ese elemento iría hacia atrás, pero lo mismo que hacíamos hoy con el objeto que dibujamos adelante a un punto de fuga, esa fuga la tengo que seguir hacia adelante, porque el objeto viene hacia adelante del cuadro. Lo mismo va a pasar con el punto 6. Y lo que tengo que hacer ahora es determinar, dentro de esas fugas que son largas y que todavía no tienen fin, encontrar dónde terminan. Tengo que encontrar ese punto. ¿Cómo hacíamos? Interceptábamos o tirábamos un rayo para ir a buscar ese punto, y lo que me importaba era dónde chocaba con el cuadro. Por lo tanto, lo llevo hacia el cuadro. Y ese dato de ese punto es el que voy a trasladar a la perspectiva, y donde me corta con esa fuga que yo tenía es el final de ese objeto, ¿sí?
Ahí puedo hacer lo mismo que hice con el punto 8, con el punto 7 para obtener el punto 8, o directamente desde acá, llevar esa fuga, y donde se junta con esa otra, ya tengo el final. Ahí ya tendría dibujada la base de ese objeto, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Me falta la altura. Yo desde acá atrás no puedo tomar la altura porque no estoy apoyada en el cuadro. Y desde acá adelante tampoco puedo tomar la altura porque tampoco está apoyada en el cuadro. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Voy a venir, de alguna manera tengo que encontrar el recorrido siguiendo esas direcciones para llegar al cuadro. Vamos a seguir tomando como referencia esta línea que decíamos que era la que me llevaba esos puntos al cuadro. Entonces, ese punto 5 lo voy a llevar al cuadro, siguiendo su dirección, ¿sí? Ahí es donde voy a tomar la altura, porque ya llevé ese punto al cuadro. Siempre tengo, cuando un objeto no está apoyado en el cuadro, siempre tengo que tratar de llevarlo, siguiendo su dirección, al cuadro para poder tomar la verdadera magnitud, la verdadera medida, en este caso la altura. Lo llevamos ahí. Entonces, ese punto que es la altura real, luego va a fugarse siguiendo la dirección del objeto, ¿sí? Ese punto de fuga, y ahí determino cuál es la altura real de ese objeto, de ese cubo. Una vez que tengo la altura en este punto, ya, siguiendo con la fuga, puedo obtener, ¿sí?, la altura ahí adelante. Y lo mismo pasa, ya no necesito seguir nada, ya directamente fugando o con las fugas de cada uno de los puntos, ya termino de definir ese objeto. ¿Sí? Este y este que ya lo teníamos. ¿Está claro? Fíjense cómo conceptos no incorporamos. Estamos analizando, estamos reflexionando acerca de todo lo que ya tenemos incorporado, reforzándolo, y vemos cómo lo podemos utilizar para resolver estas cuestiones que aparecen distintas, diferentes, ¿sí? Son cosas nuevas que nos pueden aparecer, que las podemos resolver con los conceptos que ya teníamos incorporados. Y ahora vamos a ver un caso que también es parte, o es lo mismo, no vamos a incorporar ningún concepto nuevo, pero es una situación diferente. En este caso, en los casos que vimos anteriormente, siempre aparece algún objeto que tenemos apoyado en el cuadro que nos permite empezar la perspectiva desde ahí. En este caso, vamos a tener el objeto a representar, el observador y el cuadro, pero no va a estar apoyado el objeto en el cuadro. No voy a tener nada en el planteo de entrada que esté apoyado en el cuadro, ¿sí? No importa, razonémoslo y lo vamos a resolver. Tenemos el planteo previo. Después vamos a tener, ¿se acuerdan? A la hora de armar la perspectiva, el plano de cuadro, vamos a tener una línea de tierra, una línea de horizonte, que va a depender de la altura del observador. Vamos a tener de referencia la vista de ese objeto, la vista frontal. En este caso, como son las dos direcciones del objeto predominantes, que ninguna es paralela al cuadro, vamos a tener dos puntos de fuga, ¿sí?, que los vamos a hallar en el planteo previo y los vamos a trasladar a la línea de horizonte a la hora de armar la perspectiva. Y ahora empezamos. ¿Cómo empiezo? No tengo nada que está apoyado en el cuadro. Entonces, ¿qué hago? Lo llevo al cuadro, fíjense. Lo llevé al cuadro. Entonces obtengo ese punto que está dentro de esa fuga apoyado en el cuadro. Entonces ese punto es el que tengo que bajar hacia el cuadro. Y esa sería la altura de este objeto si estuviera apoyado en el cuadro. ¿Sí? Me lo llevo ahí adelante. Ahí obtengo la medida de su altura. Las alturas siempre las voy a tomar en el cuadro. No puedo medir en profundidad, porque una vez que me alejé ya se achica, se deforma y no puedo tomar la medida real. La tomo en el cuadro. Ahí ya lo defino. ¿Sí?
defino esa altura. Ahora lo que tengo que hacer, ¿se acuerdan que hacíamos una vez que teníamos la referencia del cuadro? Fugábamos hacia un lado y fugábamos hacia el otro, ¿no? Fugábamos. En este caso, fugamos primero hacia un punto de fuga, que sería esa fuga que tenemos ahí. ¿Sí? Ahora lo que tengo que hacer no es solo buscar dónde termina el objeto, cuál es el punto último. ¿Se acuerdan que antes buscábamos la profundidad, dónde terminaba? Ahora tengo que buscar dentro de esa fuga, que es larga y hacia el infinito, ya no solo tengo que buscar un punto, tengo que buscar dos puntos, el inicio y el fin. ¿Cómo los busco? De la misma manera que buscábamos anteriormente, ¿sí? ¿Cómo hacíamos? Hacíamos un rayo desde el observador hacia el punto que voy a buscar, y lo que me interesa es el choque con el cuadro, donde toca ese punto con el cuadro. Esa intersección la llevo abajo, y es ahí donde determino que empieza ese prisma que voy a dibujar. Y luego voy a hacer lo mismo. Ahora, a partir de ese punto, ya sé que empieza a aparecer esa otra dirección. Por lo tanto, tiro esas fugas. Ya tengo esa fuga hacia un lado y esa fuga hacia el otro. ¿Qué hago? Voy a buscar dónde termina ese, con el mismo concepto que veníamos trabajando anteriormente. Tiro el rayo hacia el final, y la intersección con el cuadro es lo que me interesa y es lo que voy a bajar, y ahí ya puedo encontrar el del otro lado. ¿Sí? Lo bajo, y de ese modo ya podemos definir el prisma completo. ¿Sí? Fíjense cómo, trabajando, si quieren podemos seguir definiéndolo. En este caso es como las de la clase anterior, ¿sí? Que no es un prisma sólido, sino que es hueco. Entonces con las fugas vamos encontrando esas profundidades, pero ya obteniendo esas dos, que fueron las que obtuvimos al principio, podemos resolver la totalidad de la volumetría, ¿sí? Fíjense cómo, razonando, teniendo claro los conceptos básicos, podemos resolver cualquier situación que se nos presente. Hay cuestiones que tienen que quedar muy claras, que, por ejemplo, la de que en el único punto donde puedo tomar las medidas en verdadera magnitud es en el cuadro. Entonces, siempre tengo que ir al cuadro como referencia para tomar alturas, siempre tengo que ir al cuadro como referencias. ¿Cómo? Siguiendo la dirección del objeto que quiero representar, ¿sí? De la arista que quiero representar. Teniendo esos conceptos básicos claros, podemos resolver cualquier situación que se nos presente. Fíjense cómo hoy resolvimos situaciones distintas, pero con los mismos conceptos que veníamos o que habíamos incorporado o aprendido la charla anterior. Simplemente los reforzamos y los analizamos con un poquito más de profundidad. Bueno, y ahora los dejo con el ejercicio del día de hoy. Estas son las dos primeras hojas de la ficha que tienen. En la primera nos muestra la volumetría que vamos a representar. Está en perspectiva isométrica y en sistema Monge, en escala 1 en 200. Ustedes pueden tomar medidas para poder realizar sus perspectivas. Y en la segunda hoja nos explica o nos cuenta un poco del desarrollo del ejercicio que vamos a realizar durante la tarde. Son 3 perspectivas que vamos a plantear a modo de recorrido para poder contar la totalidad de este objeto arquitectónico, digamos. El recorrido comienza con el observador 1, que está sobre una de las esquinas, nos plantea una perspectiva a 2 puntos de fuga. Luego el observador 2, que está mirando de frente al objeto, esto plantea una perspectiva a 1 punto de fuga, y el recorrido termina con el observador 3, que está mirando sobre otra de las esquinas, y concluimos el ejercicio con este observador, que también es una perspectiva a 2 puntos de fuga.
Cada una de las perspectivas la vamos a hacer en una lámina, por lo tanto van a tener 3 láminas el día de hoy, y las vamos a usar de manera vertical. Luego ustedes tienen otras 2 hojas de las que componen la ficha, que son la planta y la vista en escala 1:75, que es la escala que tienen que usar para hacer las perspectivas. Esas fotocopias las pueden pegar a modo de planteo previo. Es elección de ustedes si lo redibujan o usan la misma fotocopia que les estamos dando. Recuerden que las perspectivas las tienen que hacer en 1:75, por lo tanto, todos los datos que le estamos pidiendo de distancias y alturas también van a estar en escala 1:75. Bueno, espero tengan una linda tarde.